Eh, Vamos a hablar primero sobre la edad gestacional, cómo determinan, en cierto modo creo que tienen también este mismo tema en ginecoobstetricia, cómo determina la edad gestacional. Son datos un poco imprecisos. ¿Para qué queremos saber tanto el tema de la edad gestacional? Sobre todo tenemos que averiguar el riesgo que podemos tener eventualmente con el bebé en el momento del nacimiento. Entonces, para eso tenemos que saber un poco la edad gestacional, qué antecedentes tiene la madre, y poco a poco así se va armando con el tema y los parámetros de crecimiento también, para saber cómo está creciendo el bebé, cómo está engordando, o al contrario, si presenta un retraso del crecimiento o algún otro problema. El primer determinante de la madurez de los órganos es la maduración fetal. Como decía, este es un tema impreciso y determina el número de semanas desde el primer día del último periodo menstrual normal en una madre hasta la fecha del parto. La definición es más o menos similar a lo que acabo de decir, la definición convencional de edad gestacional. Es el número de semanas transcurridas desde el primer día del último periodo menstrual hasta la fecha del parto. Entonces la edad gestacional se cuenta comenzando aproximadamente 2 semanas antes de la concepción. Eso es, aproximadamente empieza desde el periodo menstrual. Estos son datos que nos deben conocer, no sé si les dan en ginecoobstetricia, calculando cómo calculamos la edad gestacional. Esto es lo mismo. Bueno, entonces nosotros tenemos que saber, el ginecólogo en realidad es el que nos tiene que decir un poco desde la fecha de la ovulación o concepción, determinar la edad gestacional. También por ecografía se debe hacer la ecografía en varias oportunidades, vamos a ver qué momentos. Y después los parámetros después del momento del nacimiento, ahí es donde nosotros tenemos que ver la parte del examen del test de Ballard, que hay un nuevo test que ya se puede determinar aproximadamente desde las 20 semanas. Es la nueva forma. Entonces, la primera ecografía se hace entre las 6 a 8 semanas, que nos permite sobre todo detectar el embarazo, saber si hay embarazo o no. Después de las 11 a 13 semanas, hay este término que es muy importante, que es la translucencia nucal. Eso ayuda mucho a determinar si existe algún tipo de malformación, sobre todo es para determinar si hay síndrome de Down. Entonces ahí se le da la oportunidad a la madre. Se piensa mucho que si va a ser, si va a hacer el aborto o no, pero ahora creo que está prohibido, porque se ha visto en realidad que incluso los bebés, los Down, pueden tener una vida normal, feliz, y tener una gran vida, ¿no es cierto? Y hacer feliz a todos también. Entre las 20 a 24 semanas se detalla la anatomía, cómo está el bebé, cómo están las manos, pies, la cabecita. Además se valora el crecimiento también, cómo está desarrollando el bebé, en qué fase del crecimiento está, si está dentro de los parámetros adecuados o no. Y entre las 32 a 34 lo mismo el crecimiento, la posición en qué posición está, ¿no? Para tener el cuidado del parto. Bueno, aunque ahora sobre todo se está haciendo cesárea, que es algo que a mí no me gusta mucho, creo que es un conflicto, porque el parto en realidad tiene que llevarse muy bien, es lo ideal hacer el parto, que tiene que estar conduciéndose muy bien durante las 8, 10, 12, 15 horas que dura, o más. Pero generalmente ahora se trata más la cesárea. Aquí en la maternidad, gracias a Dios, están haciendo, creo que más partos lo están haciendo. ¿Por qué? Porque siempre hay un médico que está ahí al lado, ¿no? Y tiene muchas otras ventajas. Ver dónde está la placenta, cómo es el líquido amniótico, etc. Entonces, hay algunos embarazos que son un poquito más complicados y requieren más detalles, saber, por ejemplo, madres que están hipertensas, madres que tienen
diabetes, ¿no? La diabetes también tiene algunos otros tipos de problemas, no solamente la parte metabólica en el recién nacido, sino también puede tener algunos otros problemas como malformaciones cardíacas, hipertrofias musculares en el corazón, etc. Y también puede traer una enfermedad de membrana hialina porque retrasa la producción de sulfataminas. Bueno, entonces, lo que más nos interesa y lo que interesa también al ginecólogo ahora, antes no les interesaba mucho, es que en caso de que haya algún problema, tenemos que saber qué hacer con el bebé y con la madre eventualmente, ¿no? Porque pueden haber ciertos problemas y el mejor método para transportar al bebé es la madre. Y transportando a la madre, llevándola a un lugar si es que va a requerir una atención especial, el bebé, pues mejor trasladar a la mamá. Y con la mamá, pues allá, si es caso necesario, también se le hace la atención adecuada. En todo caso, en caso de que haya malformaciones, en caso de que sea pretérmino o que sea extremadamente pretérmino, no. A mí me ocurrió un caso en el que le dije al ginecólogo, tienes que trasladarlo, no quiso trasladar. Era pleno invierno y además las noches más frías que había, entonces tuvimos que trasladarlo en una noche helada al bebé a un lugar donde había tener. Obviamente falleció el bebé, era muy prematuro. Pero es diferente. Si nace en un lugar bueno, donde hay todo, es diferente obviamente. Se ha hecho todo, se ha fallecido, no, pero el hecho es el traslado que muchas veces complica. ¿No? Porque hay que tener muchos cuidados el momento del traslado. Bueno, respecto al recién nacido, tenemos que ver cómo vamos a recibir al bebé. No es un proceso sencillo, es más, actualmente se está volviendo más complicado, más detallado, lo cual en cierto modo me gusta más porque como tiene tanto detalle, pues si manejamos, o sea, se maneja mejor la situación teniendo todo preparado. No es tan sencillo, parecería sencillo, porque cuando está todo listo, preparado, ordenado, está estéril, está todo en su lugar, uno tiene una enfermera especializada, pues parecería muy fácil, ¿no? Pero todo es altamente, se está volviendo cada vez más complejo. Entonces los objetivos que tenemos para atender al bebé es, tenemos que apoyar, supervisar esta adaptación, este proceso tan importante del bebé, que es el nacimiento. Si ustedes se acuerdan, creo que no, pero sí. ¿Qué es lo que pasa con el bebé en el momento del nacimiento? Hay mucho cambio que tiene el bebé. Si se acuerdan, en biología, en fisiología, fisiopatología, hay mucho cambio que tiene el bebé. No es una cosa como que uno puede recibir al bebé e irse. No, hay que quedarse, hay que observar, porque son muchas cosas. Lo principal creo que se pueden acordar que es la parte cardiovascular, ¿no? Hay que curar la hipertensión pulmonar, que es normal, fisiológico en el bebé, en el feto, quiero decir. ¿Para qué? Para que tengamos la circulación mayor, la circulación pulmonar es menor, hay el ducto que está permeable, hay la comunicación auricular que está permeable también. En el momento de nacer bajan las presiones pulmonares y empieza la circulación, ahí no se juntan, ¿no? Empieza la irrigación a los pulmones y la ventilación. Y bajan las presiones en el lado derecho, aumenta en el lado izquierdo y automáticamente se cierra el foramen oval y el conducto arterioso. Entonces, brindar las condiciones óptimas de ese procedimiento. Hay muchas condiciones en ese momento, en el momento del nacimiento. La principal es que ya desde hace muchos años ya se vio que los bebés que estaban atendidos con una buena temperatura tenían mayor vitalidad, mayor porcentaje de vida, que no disminuía la mortalidad.
Y empezando con eso, poco a poco se fue complicando la situación, pero está bien eso, está muy bien. Entonces tenemos que identificar y resolver las situaciones de emergencia. Cuando hay una emergencia, ¿qué solemos hacer nosotros? Empezamos a cobrar esto, lo que falta. No debería ser así. Debería ser que si todos tenemos absolutamente ordenado, limpio, en su lugar, todo está perfecto, estéril y todo funciona, entonces nadie debería correr. Todo debemos hacerlo en el momento. El tema es que en neonatología tenemos que saber anticiparnos al problema. Yo les voy a dar algunos ejemplos como uno puede anticiparse en neonatología. Y tenemos que controlar sobre todo el ambiente térmico, que les he dicho, pero el ambiente térmico neutral. ¿Alguien sabe cuál es el ambiente térmico neutral? A ver. 24 a 26 grados. No es así. No es un dato. No es un grado. El ambiente térmico neutral, porque varía mucho según el peso y la edad gestacional para cada bebé. Es el ambiente ideal para cada bebé, donde no hay ganancia ni pérdida de calor. Entonces el bebé está utilizando la temperatura, la energía no para producir temperatura, sino para crecer, estando en ese ambiente térmico neutral. Eso es real. Bueno, es importantísimo esto, que tengamos el personal capacitado para atender a los bebés. Eso es difícil porque no hay enfermeras que hagan la especialidad de neonatología aquí, pero las enfermeras que hemos tenido aquí en la maternidad y en la clínica terminan siendo pero maravillosas, de verdad. Aprenden rápidamente y manejan muy bien. Entonces tenemos que probar el funcionamiento de los equipos. No solamente es tener, sino es que funcione. Parece ridículo, ¿no? Que ver que funcione, tienen que funcionar. Pues no es tan fácil. Tiene que haber siempre un personal de, ¿cómo se llama? Los médicos, ¿cómo se llama? Los biomédicos. Ellos tienen que estar, pero las 24 horas del día haciendo funcionar todo. No puede ser que algo no funcione. ¿No? Hasta lo más ridículo, por ejemplo, tener las pilas de laringe. En esa época, al principio nos hacían utilizar hasta que las pilas ya no den. ¿No? Entonces es al contrario, hay que tener la luz, pero bien iluminada. Tenemos que tener la orofaringe para poder intubar. Y tener los medicamentos, los insumos completos y además que no estén caducados. Entonces, es importante, o sea, por un lado es tener toda la parte que vamos a recibir al bebé, todo funcionando como acabo de mencionar, pero también tenemos que informarnos bien. Para eso, nosotros en general no hacemos tanto la anamnesis a la madre, es el ginecólogo quien tiene que hacer a la mamá, y él nos avise. Si hay algo que nosotros necesitamos hacer, pues tenemos que informarnos o revisar la historia clínica, pero generalmente no tenemos tiempo de hacer eso, porque estamos llegando a recibir al bebé prácticamente. Entonces en ese momento el ginecólogo nos avisa cuáles son los riesgos, ¿no? Entonces una vez recibimos al bebé, tenemos que ver la edad gestacional, la estimada, que calculamos. Una es la que nos dice el ginecólogo, otra es la que nosotros vamos a calcular. Una vez tenemos la edad gestacional, vamos a pasar un rato a ver lo de la edad y con eso vamos a poder clasificar al bebé. Entonces, después podemos ver, una vez que hemos recibido al bebé y hemos hecho todo, el apego precoz es fundamental, creo que no lo he puesto, estaba en otra diapositiva. El apego precoz es fundamental para los bebés. Es mejor si es un parto. Si es una cesárea es difícil hacer el apego precoz porque no se puede. Ustedes saben que es el apego precoz, ¿no? ¿Sí o no? Sí, es inmediatamente al nacimiento se lo pone el bebé.
¿no es cierto? Pero una cesárea es un poco difícil porque la madre está echada y está aquí tapada. Quizás habría que diseñar algo para que se pueda hacer algo, porque la mamá está despierta, no le dan anestesia general, entonces se pudiera hacer el apego precoz, quizás con un nuevo diseño de la última parte de la mesa del quirófano. Y después, ya una vez ya se ha hecho todo, pues el momento del nacimiento se hace un examen de lo más importante. Se hace un examen físico bastante rápido, vamos a ver un poco qué es lo que necesitamos saber. Pero una vez hemos terminado eso, ya está agua estable. Después de unas 8 horas, 12 o 24 horas, en el peor de los casos, si no hay nada, ahí se termina de hacer el examen completo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber? Investigar las características del embarazo, si tiene la madre algún tipo de patología infecciosa, por ejemplo. Aquí es más o menos frecuente es la sífilis, ¿no es verdad? Sí, algo que ya no deberíamos tener. Es en cierto modo hasta debería darnos vergüenza ver un paciente que tenga sífilis, ¿no es cierto? El tratamiento es baratísimo, todavía es sensible, no produce resistencia, ¿no? Y así. Pero hay otros tipos de patología infecciosa que también hay que investigar: hipertensión, enfermedad cardiovascular, también enfermedades tiroideas, colagenosis, etc. En el embarazo algunas veces nos llega, el ginecólogo nos dice, pues ha habido ruptura de membranas. Vamos a ver una de las diapositivas cómo se interpreta eso. Cómo está el líquido amniótico, si está citrino, si tiene algún tipo de coloración, algún olor, a veces un olor fétido nos lleva a sospechar. ¿Qué cosa es un olor fétido? Nos lleva a sospechar uno. Tiene que gritar. Fuerte. Sin hablar. Fuerte. Sí, infección. Y si es meconiado líquido, si se equivoca, no importa, fuerte. ¿Sabe, no? No sabe. Si hay harto meconio, líquido amniótico, sufrimiento fetal. Bueno, si es embarazo múltiple, si hay fiebre, es gravísimo si hay fiebre. Puede fallecer el bebé. Pero si hay embarazo múltiple, el segundo es el que tiene más riesgo de enfermedad de membrana de Rina o de sufrimiento fetal. Alteraciones de cordón, hay que ver cómo está el cordón. Un parto prolongado, ¿a qué nos lleva a pensar? Que se trata de hablar, ¿no? Sabe, yo seguro que sabe. Un parto prolongado, ¿qué pensamos? ¿Qué hay? ¿Quién habló? O sea, si es prolongado, es más probable que tenga sufrimiento. Sufrimiento fetal, un parto prolongado. ¿No? Cesárea. Ahora, claro, la cesárea había que ver por qué es la cesárea. Porque, claro, actualmente no están así, no cesárea porque sí. Dicen, no, ¿sabes? Dicen que la mamá la ha pedido, cualquier cosa, ¿no? Pero debería haber un porcentaje de cesárea muy bajo y al contrario un porcentaje de partos más alto. Claro que el miedo que estaba por decirles hace rato es que los bebés de parto pueden eventualmente tener más sufrimiento fetal, pero para eso tiene que ser muy bien conducido el parto, muy bien monitorizado. Ahora se puede hacer todo bien, la recepción también, debemos tener absolutamente todo para hacer la recepción del bebé, ¿no? Y si le han puesto sedantes o no a la madre. Esto no me gusta mucho esto, porque en general el término de... ¿Cuál es la edad de término? 38 a 42 semanas. Aquí dice 37 a 41, pero se refiere a 37 cumplidas a 41 cumplidas. Entonces sería 38 a 42. Esa es la edad de término. Post-término más de 42 o más, y pretérmino es por debajo de
38, digamos 37. Una época querían a los de 37 pasarlos como de término, pero vieron que no, que se comportan como pretérminos. Entonces 37 para abajo son pretérminos. Claro, es fácil de ahí entender. Digamos, 35 a 36 es un poco prematuro antes del tiempo. Pueden tener problemas, por supuesto, pueden tener problemas porque no está en nada de término y tienen algunos temas, patologías que son más o menos particulares. 32 a 34 sí, es más probable que tengan problemas respiratorios, de control de temperatura, etcétera. Los más de más abajo de 32 más abajo. Claro, de 32 en realidad no es tan extremo, es que eso está cambiando. 27 semanas se puede considerar más o menos extremo prematuro y ahora están saliendo algunos bebés de 22 semanas. Pero esos son, no aquí obviamente, porque son bebés que cuestan demasiado dinero sacarse y además todavía tienen riesgos. Bueno, entonces, esta es una técnica, desde Valar es el que más uso, me gusta más, es una forma indirecta de saber la edad gestacional del bebé. Los exámenes que se le van haciendo van teniendo un valor que sumados pues se traducen a una tabla y da más o menos la edad gestacional. Ya cuando uno tiene más práctica lo hace con más rápido y con mayor facilidad. Entonces los criterios se dividen en físicos y neurológicos y la suma permite estimar edades de las... No, pues aquí dice no, aquí está hasta desde las 20 semanas de edad gestacional se puede hacer eso. 20 semanas ya. Entonces, ¿qué es lo que se ve ahí? Entonces la piel, por ejemplo, como está gelatinosa, ahí no tiene ningún valor, poco a poco se va volviendo liso, un poco rosada, las venas se ven. ¿Por qué creen que se ven las venas? Porque hay poco tejido subcutáneo. Sí, porque hay poco celular subcutáneo y la piel está muy delgada. Entonces las venas están casi a flor de piel, ¿no? Entonces después hay algunas grietas raras, rara vez se ven las venas en el grado 3 y después en el grado 4 no hay venas. Y así vamos a ir viendo en todo cómo va. Bueno, por el pabellón auricular es plano, se lo dobla el pabellón auricular y queda pegado. Aquí poco a poco es un despliegue que se va lentamente, se va abriendo y así hasta que es grueso cartilaginoso. Es cierto, lo mismo con los genitales y demás. Entonces poco a poco se ve cómo está más maduro y cada una de esas cosas se va viendo, se va dando un valor. Lo mismo en el examen neuromuscular. El bebé que es pretérmino, miren, está flácido, hipotónico, se lo deja en una posición y se queda así. Y el que tiene más edad gestacional tiene más tono muscular, más vitalidad. Y es lo mismo en todo, ¿no? Por ejemplo, el ángulo popliteo, se agarra el talón, se le pone así, entonces este le llega hasta la cabeza, pero este no puede llegar tanto, ¿no? Y si no, la bufanda, claro, es lo mismo, la mano está así y queda como chalina, queda la mano, ¿no? Es lo mismo este talón oreja. Entonces, a todo eso se va poniendo un puntaje y de acuerdo a lo que vamos viendo cómo está, vamos estableciendo los puntajes. De acuerdo, por ejemplo, 36, 38 semanas tiene que tener un puntaje de 35 aproximado. Pero como digo, después, como uno va adquiriendo práctica, ya con mayor facilidad se va dando cuenta aproximadamente qué edad tiene. Y ambas cosas, el de edad gestacional, el examen de edad gestacional, cuando uno ya tiene práctica, tiene una variación muy pequeña. Cuando se hace bien, una variación muy pequeña de días, digamos. Y la neurológica, increíble, una vez vi una neuróloga que hacía solamente neurología de recién nacidos y era un paciente pretérmino y me dijo la edad exacta desde el aspecto neurológico. O sea que es con práctica, ¿no? Pero nos interesa saber hasta aproximadamente dónde estamos. Entonces, ¿dónde recibimos al bebé? Se llama esto servocuna. Se llama servocuna porque es servocontrol.
tiene aquí un cablecito que viene al bebé y este cable está dirigido por, yo le dirijo la temperatura y ahí le pongo la temperatura que quisiera que el bebé tenga. Entonces es el servocontrol y me da ahí arriba la calefacción adecuada para mantener esa temperatura. Estas paredes de acrílico, el calor como sabemos es pesado y se queda abajo, entonces estas paredes de acrílico mantienen la temperatura. Entonces hay algunas enfermeras que tienen la costumbre de bajar eso, es que no puedo trabajar, dice, no importa, entonces me llevo la silla, me llevo todo lo que quiera, la gravilla, quiero decir, para que suba, pero se molestan, se acostumbran a bajar, ¿no? Entonces eso no hay que permitir porque, claro, alguna vez sí hay que bajar, alguna vez, por ejemplo, cuando hay que intubar, cuando hay que canalizar, etcétera, sí, pero bajar para vestir, por favor, eso le baja la temperatura al bebé si es algo que lo mantiene. Ahora, para mantener, esto es solo para recibir al bebé en caso de reanimación, digamos, en sala de partos, en quirófano, o también sirve para pacientes que están en terapia intensiva. ¿Por qué? Porque nos permite el acceso. El acceso al bebé es muy sencillo, ¿no? Claro, que dicen que puede perder temperatura sobre todo los más pequeñitos pueden perder más temperatura, es más difícil controlar la temperatura ahí. Entonces tienen que ir a una incubadora con doble pared, ¿no? Eso sí. Obviamente esto no es ni sala de partos ni nada, es una habitación donde se supone que la mamá está ahí. Esto es, aquí puede haber nacido bebé, porque estas son camas donde pueden tener el parto. En algunos hospitales es así. Bueno, entonces, una vez del nacimiento tenemos que ver el control pérdida, el control del térmico, o sea, como les decía, es más complejo porque tenemos que controlar la temperatura. Eso es fundamental, poder controlar, porque rápidamente pueden perder. Y las patologías que después se nos vienen son por la falta de control de temperatura. Es fundamental que sepamos hacer eso, ¿no? Y tiene que tener la habitación, si estamos en una habitación, la habitación tiene que tener una temperatura determinada, o por lo que la habitación no puede ser grande, tiene que ser una habitación pequeña donde se recibe, si es la habitación, es decir, la habitación tiene que estar cerca de la sala de partos o del quirófano, se recibe y se lo pone ahí. Entonces la habitación es más fácil de conseguir una temperatura adecuada, pero ahora se hace, es más sencillo en sala de partos, perdón, en sala de partos o en quirófano, tener esta servocuna que les he mostrado, tenerla ahí en sala de partos o quirófano. Lo que pasa es que los ginecólogos no aguantan el calor, no están acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a aguantar calor. Entonces, lo que hay que hacer es, el tema es que haya una temperatura adecuada en el ambiente donde se va a recibir al bebé. Entonces, aparte de esa servocuna, que no suele ser suficiente, sobre todo en invierno, les pongo una calefacción, la pongo ahí arriba en un pedestal y me da una temperatura adecuada en el ambiente. Entonces, ya casi no se pierde temperatura. El pinzamiento de cordón, cuando se hace, si es precoz o tardío, el CLAP, que es del Uruguay, dicen que es mejor que sea tardío. ¿Por qué? Porque se estabilizan las presiones y hay menos posibilidades de anemia en el primer trimestre de nuestros bebés. ¿Tienen clases? Ahora no tienen alguna. No tienen clases, ¿no? Me voy a apurar un poquito, es que nos empezamos tarde. Después, o sea, lo mejor es el pensamiento tardío. El apego precoz es fundamental. Me costó aprender esa parte porque es que toda la vida lo que hacía era recibir al bebé en la servocuna, ponerlo ahí en la servocuna. Pero bueno, tiene sus grandes ventajas el apego precoz. Dicen que suele tener menos sufrimiento fetal agudo, que tiene mejor evolución con la lactancia. La lactancia les va mucho mejor con la lactancia. Y de verdad es importantísimo que el bebé reciba desde el primer momento
ganancia, cosa de que haya mejor evolución en ese sentido. Y son muy diferentes los bebés que reciben la placenta exclusiva a los que no. Tenemos que ver antes se veía al momento del nacimiento la permeabilidad esofágica. Tenemos que ver si existen algunas malformaciones. Entre ellas, ¿cuál sería? Una, la estenosis esofágica, atresia esofágica. ¿Qué más sería? ¿Saben? Perforación anal. Astrosquisis son severas de entrada severa y hernia diafragmática. Las tres más importantes son no la hernia, porque la hernia se tiene que esperar a que vuelva al lugar y se lograr poner de nuevo el abdomen, y una vez se pone se puede operar. Pero las otras tres son importantísimo operarlas en el primer o segundo día de vida. Por eso hay que diagnosticar temprano. Atresia esofágica fundamental, hernia diafragmática también fundamental y perforación anal. Administración de vitamina K, obviamente, parece, o sea, no parece, se ha visto que la lactancia materna tiene ciertos analgésicos, opioides que disminuyen el dolor en el bebé, y sería ideal ponerle la vitamina K cuando ya está en plena lactancia, ¿no? Pero digamos sería a la hora, 2 horas, no dejar pasar mucho tiempo. Lo que pasa es que se nos puede olvidar, entonces se nos pasaría y podemos tener problemas con el déficit de vitamina. Después hacemos el momento del nacimiento, hacemos la somatometría, que es importante, vamos a ver después. El Apgar ya no se utiliza como antes. El Apgar nos indicaba, antes nos ayudaba demasiado el Apgar para saber cómo vamos a proceder o para informar qué es lo que hemos hecho según el Apgar que teníamos. Por ejemplo, Apgar al minuto, ¿qué es al minuto? Los 13 o 5. Era al principio, inicialmente el minuto y 5, después minuto 3 y 5, ¿no? Entonces es demasiado tiempo, un minuto, es eterno, porque el bebé cuando nace necesita una atención, en el momento del nacimiento, una reanimación, hay que actuar pues violentamente, es decir, a los 10 segundos, digamos 15 segundos, ya algunos tienen que estar intubados, no se los puede dejar así, ¿no? Entonces el Apgar solamente tiene un factor pronóstico, sobre todo el de los 5 minutos. El minuto también, pero son factor pronóstico. Ya he dicho esto, y otra cosa, el que reanima es el que está en la cabecera de la cervocuna. Ahí está la cervocuna, es así, y el que está en la cabecera es el que reanima, es el que decide el destino del bebé. O sea, si está bien el bebé, la mayoría de las veces se va inmediatamente con la madre, se lo seca, todo eso, se lo viste y se pasa por la madre, o se va directamente eso es más complejo. El apego precoz es ponerle al pecho, ese momento, taparlo, esperar que el cordón deje de latir, se corta el cordón y empieza con el pecho de la mamá. Pero ahí tiene que estar el pediatra, el neonatólogo, ¿no? Examinando bien, y no podemos hacer, digamos, se nos hace una bradicardia o una cosa que toma difícil, tenemos que estar ahí al lado, ¿no? Eso es. Bueno, este es un tema que lo voy a decir rápidamente porque es un poquito largo. Es de las 38 a las 42 semanas que hemos dicho en término. Estas curvas es la traducción de la campana de Gauss. ¿Se acuerdan cuál es la campana de Gauss? Eso es un dato estadístico, ¿no? Es así la campana de Gauss. Es una campana en la que en la parte de arriba está, digamos, donde se cuelga la campana, que sería el 50, y es un dato estadístico que más 2 menos 2 desviaciones estándar, que es lo que justo ocupa la campana, sería lo normal. O sea, si yo estoy hablando del peso, lo ideal para un peso, para una edad gestacional determinada, hablando de eso, lo ideal para una edad gestacional determinada sería un peso de 50, que es el que está ahí arriba. Esa sería la idea.
Entonces, por el que está encima sería un poco más gorditos, pero dentro de lo normal, y estos serían un poco más bajos, dentro de los dos desviaciones estándar. Sería lo normal, ¿no? Lo mismo es en la talla y lo mismo es en el perímetro cefálico, ¿no? Entonces, lo ideal está de cerca del 50. Entonces, de 38 a 42 y de 10 a 97 se considera un recién nacido de término con peso adecuado para la edad gestacional. Ese es el diagnóstico del que recibe. Entonces sería, estos bebés en general no tienen ningún problema, pero eventualmente, como estoy recibiendo, puede ocurrir algún problema. ¿Me puede decir rápidamente qué puede pasar? ¿Qué pudiera pasar? Encontrar un millón, ¿verdad? ¿Qué puede pasar eventualmente con un bebé que está sano, que tiene, como me dice que no hay ningún problema? Pero algo puede pasar. ¿Qué puede ser ese algo? Es todo lo que está en relación a un sufrimiento fetal. Por ejemplo, que tenga un desprendimiento de placenta, un nudo verdadero, un expulsivo prolongado, atonía uterina, placenta previa sangrante. Todas esas cosas pueden ocurrir en el momento del nacimiento, ¿no? Para lo cual tengo que tener en la cabeza, si ocurre algo, ya más o menos clasifico qué puede pasar. ¿Por qué? Porque en neonatología lo más fundamental, lo más importante es el saber anticiparse al problema. Si no puedo anticiparme y me doy cuenta, está con sufrimiento fetal, no sé qué, no haces esto, no hay nada. Tengo que tener todo listo, preparado y armar en un segundo todo sin corretear. Un bebé que nace aquí, este es 90, 10 y nace aquí. ¿Qué diagnóstico le pongo? Determino con peso fuerte, adecuado para la gestacional. Bien. Acostúmbrese a gritar. Si se equivocan, de verdad no importa. Si se equivocan, no pasa nada, están aprendiendo. No hay por qué. Entonces, ¿qué puede pasar con un bebé que nace ahí? Esto sí pueden decir. ¿Qué puede pasar? Dificultad respiratoria, ¿no ve? ¿Qué tipo de dificultad respiratoria? Enfermedad de membrana de Lynn. Puede ser, es probable, puede que no, pero de acuerdo a la estadística sí es probable que me haga, si hace dificultad respiratoria. Otras cosas que me puede hacer en ese momento también es hacer una hipotermia porque estoy en la luna, no he preparado nada, etc. ¿no? Y si nace aquí arriba, ¿qué puede ser? Son los bebés macrosómicos, que son los famosos hijo de madre diabética o macrosómico, ¿no? O sea, puede ser los que ya tienen algunos problemas que hemos mencionado. Los que nacen aquí suelen ser los peso bajo para la gestacional. Ahora, estos que nacen aquí pueden tener dos problemas. Uno, que sea peso, talla y perímetro cefálico aquí abajo, que serían los simétricos, y otro que tiene peso, talla y perímetro cefálico aquí arriba. ¿No es cierto? ¿Y cuál sería el peor para ustedes? Diga lo que quiera, ver, diga ya. Nadie quiere hablar, usted diga. Cualquier cosa, diga. Tomar en cuenta el perímetro cefálico. ¿Perdón? Tomar en cuenta el perímetro cefálico. Sí, pero ¿qué? Tiene que ver en relación con... ¿Qué es lo que primero uno pierde cuando está
tienen un problema de sufrimiento fetal subagudo o crónico, o en un niño, por ejemplo, que ha dejado de comer, más o menos equivalente, no está igual, pero más o menos, que ha dejado de comer, ¿qué es lo que primero pierde? El peso, después la talla y después el período cefálico. Entonces, este de aquí abajo ha perdido peso, talla y período cefálico, está en peores condiciones. El otro que tiene peso y talla aquí abajo, y período cefálico aquí arriba, está en mejores condiciones. Bueno, no es chiste, un retraso en el crecimiento retardo del crecimiento. Bueno, para eso es. Entonces, la reanimación, lo más importante es lo que le hemos dicho, anticipación, ¿no? Esto nos sirve para saber, este es un ejemplo nomás, que es lo que les he dicho, si es pretérmino, entonces ya sé que la madre tiene que trasladarla, ¿no? Pero son muy pocos los bebés que requieren una reanimación, son 6% los de término, y los pretérminos hasta 80%. Pero como son muy pocos los de término, son la mayoría, ahora ya hay más pretérminos, ¿no? Pero antes, como era raro, cada vez era como si fuera la primera vez. Eso no puede ser. O sea, basta que tengamos un bebé que requiera una reanimación cada 2 meses, aunque sea, para que tengamos la obligación de tener todo preparado como si tuviéramos que recibir lo peor siempre, ¿no? Bueno, la mayoría de estos solo con procedimientos sencillos. O sea, si yo estoy recibiendo al bebé, lo recibo con el paño, que tiene que tener también una temperatura determinada, un tamaño determinado del paño, tiene que ser mejor si es de color blanco, si es absorbente, etc. Todo tiene hartas cosas, hartos detalles. Entonces lo recibo al bebé, lo seco bien, el secarlo ya es un cierto grado de reanimación, es un cierto grado de estímulo, se lo está estimulando al bebé y es una forma de hacer un procedimiento sencillo, ¿no? Pocos precisan, 2% precisan intubación no traqueal y menos todavía necesitan un tipo de medicación. O sea, son muy pocos los que necesitan, pero igual necesitamos tener todo perfecto, ordenado. ¿Y qué se necesita? No, perdón, los factores de riesgo. Son diabetes, hipertensión en la madre, anemia, muerte, que haya tenido muertes neonatales previas o que haya tenido dificultad respiratoria. Por ejemplo, mi hermana Diana, antes, en 2 bebés que han fallecido, lo que sea, ¿no? Rotura prematura de membranas, por ejemplo, la rotura prematura de membranas, si un bebé que tiene más de 18 horas de rotura prematura de membranas se considera sepsis, infección, no sepsis, ¿no? Pero eso depende del lugar también. ¿Por qué? Porque puede haber riesgo de infección en un bebé que, en el bebé de la madre que ha roto horas, 18 horas. Entonces, si son hospitales universitarios, están, no sé, pues depende cómo es el hospital, puede ser que los alumnos o los internos que estén, quiero decir, los internos o los residentes estén queriendo aprender, pero eso no está bien, pues, ¿no? Pero tiene que aprender, pues, por lo menos el residente tiene que aprender. Entonces depende de qué tipo de hospitales, qué tipo de equipamiento tienen, si tienen guantes, en todo tiene que ser, pues si tienen guantes estériles, no sé, antes los envían, ¿no? Bueno, entonces, aquí es lo que hemos hablado. Prolapso del cordón es cuando el cordón está entre el sacro y la cabecita, entonces a veces se comprime, ¿no? Eso es cesárea inminente, desprendimiento placente, ¿no? Y el material que se requiere, pues es todo esto lo que se requiere, pero en algunos casos se requieren más cosas todavía, ¿no? Pero es lo mínimo, pero siempre tenemos que tener todo absolutamente preparado, todo a la mano, y si hacemos en paz y tranquilidad, no hay que agitarse para nada, no hay que correr para nada. Solo si tenemos todo preparado, no va a suceder nada malo, nos vamos a atrasar en nada. Bueno, entonces, ¿qué tengo que ver en el bebé? ¿Qué es lo normal? Lo normal es 120 a 160 la frecuencia cardíaca,
es hasta 70 la frecuencia respiratoria, si tiene algunos patrones anómalos de respiración, ya puedo darme cuenta que algo está yendo mal, ¿no? Y pues cómo son los movimientos, si son profundos o no, y el color del bebé. El color inicialmente es cianótico. Entonces el error que todo el mundo comete, lo primero que hace es darle oxígeno, pero esa leve cianosis que tiene inicialmente es normal. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Por eso digo que cada vez se complica un poquito más el bebé, ¿no? La recepción del bebé. ¿Cómo me doy cuenta que está bien el bebé? Aunque esté un poquito cianótico. Con la vitalidad, si tiene buena vitalidad, si tiene buena frecuencia cardíaca, si tiene buena entrada de aire en ambos campos pulmonares. Si estoy viendo todo eso y el bebé tiene buena vitalidad, está bien, puedo esperar un poquito, ¿no? Eso es. Pero que sea rosado inmediatamente es muy raro. Sí hay bebés que nacen rosados, pero que sea un poquito cianótico, no pasa nada, no hay que poner oxígeno. Pero hay algunos que están negros de cianóticos, eso es otra historia, ¿no? Y si es que tengo que hacerle la reanimación, depende, porque está extremadamente cianótico, puede tener cardiopatía, ese es el tema. Pero si no está cianótico y necesita algo de oxígeno, inicialmente se sugiere. La siguiente creo que es. La cianosis periférica es normal, es la acrocianosis, la que presenta una cianosis fungal. Eso no significa patología. Una vez me trasladaron un bebé que tenía acrocianosis. Entonces, el bebé, el feto, en esa transición tiene una presión parcial de oxígeno de 25 a 30 centímetros, o sea que está baja esa presión de oxígeno inicialmente, y va a pasar a 85 a 90 normalmente en cuestión de minutos. Eso es normal. Esto es una broma de saturación que es el dato que es fiable para ajustar la FiO2. La FiO2 es la fracción inspirada de oxígeno. Pero esto no está. Entonces, para iniciar un bebé de término inicialmente con oxígeno ambiental para la reanimación, con el AMBU. Este es el AMBU. Entonces, tengo que darle con suficiente presión para mantener el alveolo abierto. No tengo que apretar fuerte, no. Suavito, sujetar bien la mascarilla y hacer que se oxigene lo suficiente empezando con oxígeno ambiental. Y de acuerdo a cómo está evolucionando, voy aumentando la concentración. Y si es un pretérmino, dicen de 32 semanas y menos, más pequeño, entonces puedo utilizar entre 21 y 30. Pero eso es en general, no hay que seguir tan exacto. Eso es un dato general. Bueno, si necesita medicación, la venda umbilical es para ese momento, pero en general actualmente se está usando la arteria radial o media. Pero eso ya requiere más detalles. Si estamos en emergencia, vena umbilical. Y tratar de pasar el ductus venoso del hígado para no meter medicación al hígado que puede causar problemas serios en el hígado. ¿Qué otros medicamentos puedo dar en ese momento? Adrenalina, bicarbonato de sodio. Algunos se pueden intentar por vía por tubo endotraqueal. Puede ser adrenalina o naloxona, pero nada más. Bicarbonato de sodio no se puede poner por tubo, tiene que ser por vía vena umbilical. Expansores del volumen también. Bueno, esto ya no. Esta es la última diapositiva. A ver si me pueden contestar. Es para saber qué hacer, porque he visto algunas veces que no porque tengamos los equipos y estamos en una sala, una terapia espectacular, tenemos que hacer todo y meter a todos. No es así. Entonces tenemos que cranear un poquito para decidir qué hacer con cada bebé. Por ejemplo, uno de 23 semanas, un peso de 400, ¿qué se hace? ¿Lo reanimo o no? Ahí han dicho que no, por ahí.
¿Qué dicen? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? A ver, votación. Digan, algo digan. Depende también, en general es mejor, depende cómo está el bebé. Por ejemplo, si nace muy deprimido, con esa edad, y si peor, no tengo lo suficiente para atender al bebé en la sala de neonatología, hay que ver, porque eso es con la experiencia, se ve, porque a veces no se hace nada, pero sale, pero va a salir en peores condiciones. Entonces mejor que salga en mejores condiciones haciendo una atención adecuada, ¿no? Si tiene anencefalia, ¿qué se hace? Rapidito. Un criminal ahí. ¿Qué se hace? ¿Qué ha dicho? Que no, nada. ¿Sí? ¿Nada? ¿Saben qué pasa? Que va a morir, no tiene futuro que tiene anencefalia. Y además no llega antiguamente, hace unos años no había ecografía y demás. Pero ahora ahí sí, pero puede ser que llegue una madre, llega y ya están haciendo la recién anencefalia, puede ser. Entonces, yo creo que por respeto al ser vivo y al ser humano, pero al ser vivo también, ponerlo en un... Yo lo que hice fue, una vez me ocurrió eso, puse una incubadora, me puse un suerito y nada más, no puse ni siquiera oxígeno. Me puse un suerito y de ahí pasó papá, mamá no, pero papá y alguien más que podía pasar. Les expliqué que no tenía nada, pero no es dejarlo, no es dejarlo porque papá se va a morir, como siempre cuento a mis alumnos. Estaba atendiendo un down y aparece un médico, aquí en la maternidad, me dice, ¿qué hacen ustedes? Sí, está down, ven en Londres. Casi lo empujo por la ventana, le volví, pues, este es el down y hay que reanimarlo. Igual, ¿no? Y viven bien. El último que tuve, tuvo cardiopatía, tuvo todo, se internó 3 veces el primer mes de vida. La madre increíble, recibió feliz desde el primer día. Normalmente no es así. Pues, bueno, ahora sí, porque ya saben que puede ser down. Pero normalmente no. Aquí hubo equivocación porque no se detectó la transfusencia y algún problema pasó ahí, ¿no? Pero, y cuando nació dije, no estoy seguro, se enojaron conmigo, pero resultó siendo nada más. Dije, sí, me parece, seguro que es, me dice. La única forma que puedo saber es o viendo bien claramente que no se vea el nacimiento o hacer el cariotip. No tengo otra forma de saber, ¿no? Pero bueno, salió bien, la mamita es grande, feliz, la madre, lo ama y adora a mi bebé. Esto es lo que les dije, lo que no. Después de 10 minutos de hacer una buena reanimación, no tenemos por qué seguir. Si está todo perfecto, estamos haciendo bien, no tenemos por qué seguir adelante. Digamos 15 minutos. ¿No? Una vez en la maternidad uno me trató muy mal porque estaba tan negro el paciente, estaba negro como un zapato, porque estaba negro, y convulsionaba, daba botes. El bebé y lo intubaron, todo. Entonces, no tenemos por qué usar todo. Si está tan mal el bebé. Y le pregunté por qué están intubando, y le pregunté en buen tono.